Crecer es la mejor experiencia de la vida. El mundo espiritual es una realidad a la que todos podemos acceder. Entra ya a esta nueva dimensión con Pastor Mau a puerta cerrada. Verás lo que nunca han visto y oirás lo que jamás han escuchado. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Reciban un saludo súper cordial en este maravilloso día, pidiéndole a Dios que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna. Y que llene nuestro corazón de su paz, también de su dirección, para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en el crecimiento, en la manera en que todos nos podemos relacionar con lo que significa crecer, en los límites que cada uno tiene en su mente al respecto. Ahora, cuando te refieres a crecer, ¿cuál es tu límite? Todos de alguna manera siempre le ponemos límite a nuestro crecimiento espiritual, académico o financiero. En otras palabras, aunque fuimos diseñados para crecer, tú has crecido hasta donde has querido. No has crecido más simplemente porque, para ti no es posible o simplemente no quieres. O sin embargo, yo he escuchado a muchas personas echándole la culpa de su crecimiento a algo o a alguien externo. Como si ignoraran que su crecimiento no depende de ninguno, aparte de sí mismos. Cuando yo llegué al conocimiento de Cristo no había mucho acceso a algunos materiales de estudio. Sin embargo, yo busqué la forma y lo encontré poco a poco porque quería crecer. Me dediqué a estudiar, a leer, a investigar sobre el conocimiento espiritual, sobre Jesús. Y no me quedé con lo que me podía escuchar o con lo que me daban, sino que personalmente quise ir un poco más allá. Eso obviamente requirió de un poco más de esfuerzo, entrega, inversión y otras cosas más que si no las hubiera aplicado simplemente no hubiera crecido. Ahora, personalmente, para mí el crecimiento es lo más importante. Me he dedicado por 25 años a hacerlo de manera profunda y poco a poco me he dado cuenta que no hay límite. Y que así como algunos han llegado al nivel que yo he podido llegar, por gracia de Dios, otros han ido mucho más allá y me inspiran. Y espero seguir creciendo como Jesús lo dejó establecido. Ahora, estamos en las parábolas de Jesús y hoy vamos a acercarnos a una bien especial que precisamente tiene que ver con crecimiento y se encuentra en Mateo capítulo 13, verso 31 al 32, y se refiere a la semilla de mostaza. La siguiente es otra parábola que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en una planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Ahora aquí tenemos unos elementos importantes para nuestra vida, comenzando por dos conceptos, una semilla de mostaza y el reino de los cielos. Que quiere decir que Jesús nos lleva a un mayor entendimiento de una verdad maravillosa sobre el reino al cual pertenecemos. ¿Has tenido alguna vez una semilla de mostaza en las manos? La primera vez que yo leí esta parábola me fui a buscar una semilla y me sorprendió mucho cuando la vi porque tenía el tamaño de la cabeza de un alfiler. Además, habla del campo en el cual se siembra esa semilla de mostaza. Entonces, mis amigos, cuando relacionas esos tres elementos, el punto especial de la parábola es el contraste entre un comienzo pequeño y un resultado grande, entre el principio y el fin, entre el presente y el futuro del reino. Y aquí nos encontramos nosotros involucrados de manera directa de principio a fin, porque todos los que creen en Jesús comienzan a relacionarse de manera directa con el reino de Dios, que se siembra en nuestros corazones para comenzar, y que no viene como algo grande, sorprendente, complejo, sino como algo simple, sencillo, como una pequeña semilla de mostaza. ¿Sabes? Ese campo no solamente es nuestro corazón, sino nuestra sociedad, nuestra familia, los lugares donde normalmente vamos, en los cuales a través de nosotros el Señor siembra la semilla de mostaza como la esencia del reino del cielo, que viene a llenarlo todo y aunque su comienzo sea pequeño e insignificante, poco a poco va creciendo. Recuerdo el día de mi comienzo. No fue nada extraordinario, más bien fue muy común, simple y sencillo. Jesús estaba llegando a mi vida y aunque no hizo un show, ni una entrada así súper espectacular y ruidosa, sino que entró casi de manera inadvertida, sin hacer mucho ruido, pero comenzó a hacer su obra sin que yo lo notara. Mis amigos, el comienzo de la obra de Dios en nuestras vidas, sembrando la semilla, es minúsculo, es a veces irrisorio y para muchos insignificante. Sin embargo, su crecimiento será poderoso, sobrenatural y desmesurado. Es decir, sin límites. Personalmente jamás me imaginé que esto que fuera a ser tan grande dentro de mí, ¿no? Que mi relación con Jesús, aunque fuera íntima en el secreto de mi habitación, se hiciera tan visible, tan profunda y con tanto impacto. Y sabes esto para decirte que no menosprecies nunca el día de los comienzos humildes.
Busca Zacarías 4, verso 10 y lo vas a encontrar. No caigas jamás en la tentación de pensar que para lo poco que puedes hacer no vale la pena ni siquiera empezarlo. No se te ocurra pensar que leer la palabra de Dios, orar, meditar y hacer unos devocionales diarios es algo que no tendrá efectos duraderos y trascendentes. Por favor, ten cuidado, porque esa pequeña semilla crecerá y se convertirá en un gran árbol, en un arbusto que lo llenará todo, lo impactará todo, lo transformará todo. Y lo que tuvo un comienzo tímido, ahora sale a la luz con una gran tormenta que lo transforma todo a su paso. Por lo tanto, no te desanimes si no ves nada. Si no ves cambios o transformación evidente, no desmayes si no alcanzas a percibir algo. Vale la pena que sigas caminando. Y en los actos que haces, que parecen pequeños como servir a Dios, orar, ayunar, leer, dale más fuerza e importancia a ese tiempo para que te des cuenta más adelante que valió la pena. Escucha atentamente cómo dice la parábola. Él es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Esa pequeña semilla se convierte, amigos, ánimo con esto, porque es pequeño lo que estás haciendo, pero va rumbo a ser grande, la más grande. Tu alcance será cada día mayor, así que no temas y no retrocedas. Camina, sigue caminando en el huerto donde estás, que se refiere a tu campo de acción económico, académico, financiero o espiritual. Tus actos serán grandes. Lo que Dios hará contigo donde estás es grande, muy grande. Recuerdo cuando Catedral del Reino comenzó en una casa con 4 personas. Era una pequeña semilla de mostaza, pero fue creciendo hasta lo que soy. Recuerdo nuestro primer devocional que llegaba solo a mi equipo, 15 personas. Esta pequeña semilla de 7 minutos diarios hoy llega a millones hasta que se convirtió en una iglesia virtual en muchas naciones. Fue pequeña, pero la valoramos. Fue pequeña, pero creímos en lo que Dios estaba haciendo. Fue pequeña, pero le pusimos pasión, fe, ganas. Fue pequeña, pero no nos desanimamos nunca porque no veíamos más que la misma gente. Fue pequeña, sí, fue pequeña desde un pequeño teléfono, desde una pequeña mesa. Sin embargo, para mí era grande. Aprendí a predicarle con la misma pasión a 5 que a 1000. Y la semilla cayó y creció porque venía de Dios y Él mismo se encargó de sembrarla. Termina diciendo la parábola: crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en ella. Escribe esa palabra, llegar a ser. Tus hijos llegarán a ser, tu familia llegará a ser, tu empresa llegará a ser, tu emprendimiento llegará a ser, tu proyecto llegará a ser. Además, otros vendrán y anidarán lo que comenzó como una semilla. Nadie se imaginaría que alguien pudiera venir a encontrar un campo para estar en una semilla. ¿Qué puede dar una semilla? Bueno, quizás nada, pero cuando llega a ser un árbol, sí, mis amigos, lo puede dar mucho. Así que tranquilo, vas a llegar a dar más de lo que te imaginas. Principio, escríbelo. Aunque tu primer estado sea pequeño y el campo parezca muy grande, no temas. Dios sembró la semilla. Cree, trabaja intencionalmente, valora la semilla y espera, llegará a ser. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendigan de una manera súper especial. Soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario.